judicial y la aplicación en el proceso penal. Bueno, comenzamos entonces por plantearnos una pregunta que orientará el desarrollo de toda nuestra pequeña charla en torno a la tutela contra providencia judicial. Y la pregunta problema que vamos a plantear es, ¿cuál es la utilidad de la tutela contra providencia en el proceso penal? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a abordar 3 segmentos en nuestra presentación. En un primer momento hablaremos del origen de la acción de tutela contra providencia judicial. Pasaremos luego, en un segundo segmento, a hablar de las causales, tanto generales como especiales, de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia y finalmente vamos a ver su aplicabilidad en el proceso penal en el marco de algunos ejemplos que nos permitirán hacer uso a futuro de esta acción de tutela. En ese orden de ideas, entonces, comenzamos por el primer paso, el origen de la acción de tutela contra providencia, y encontramos que la misma tiene su sustento en estándares internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, numeral 3, señala que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. En ese marco encontramos que existía para ese entonces una especie de compromiso internacional para implementar en cada ordenamiento de los estados parte, de los estados vinculados, una acción que permitiera la protección efectiva de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, y que esa acción efectiva gozara de unos requisitos de brevedad, unos parámetros de sencillez. Ese estándar internacional es incorporado en nuestra Constitución de 1991 por vía del artículo 93, que incorpora esos tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconozcan derechos humanos. Y en ese mismo orden de idea y en aplicación de ese compromiso que acabamos de establecer, ese compromiso internacional que existía, pues se ingresa en nuestra Constitución de 1991 el artículo 86 que consagra la acción de tutela. Y nos dice ese artículo 86 que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y continúa el desarrollo en este artículo 86 de esa acción de tutela y sus presupuestos. Pero en esta primera lectura de la acción de tutela, si ustedes pueden observar, hay una parte que subrayé y es precisamente para resaltar que en esa parte está consagrado en nuestra Constitución política esa viabilidad de la tutela contra providencias judiciales. Y esto por cuanto todo acto de las autoridades públicas se deben encontrar sometidos a ese imperio de la Constitución. Es decir, los derechos fundamentales y la Constitución nuestra, la Constitución de 1991, se erigen como esos límites al poder estatal. Y ese poder estatal se representa precisamente en esos actos u omisiones de las autoridades públicas. Ahora bien, como quiera que los funcionarios judiciales son autoridades públicas, referente a sus actos u omisiones, también procedería esta acción de tutela en amparo de esos derechos fundamentales. Pues bien, cuando nace esta Constitución de 1991, surge una problemática, y nace una nueva figura. Respondimos de manera, pienso, adecuada a ese compromiso internacional. Tenemos una tutela que va a protegernos, tenemos esa tutela contra providencias judiciales que nos va a permitir controlar esos actos de funcionarios judiciales
Bueno, interesante la figura, pero ¿qué sucede con la cosa juzgada? ¿Qué sucede con la autonomía judicial? Y son esas dos las primeras problemáticas que se ponen en el escenario y que generan una discusión en torno a esa viabilidad de carácter tan genérico, tan general, de la tutela contra providencia judicial. En ese orden de ideas, entonces, los críticos establecían, bueno, si la cosa juzgada nos presenta ese carácter inmutable de las decisiones judiciales, ese carácter inmutable u obligatorio de los fallos judiciales, y pone fin a los conflictos de naturaleza social, es decir, genera seguridad jurídica en la comunidad, pues cómo, de qué manera vamos a hacerlo compatible con una acción que digamos, en su esencia nos dice que esas decisiones se pueden revisar, que esas decisiones pueden ser modificadas en el sentido de que si violan derechos fundamentales, pues puede ser levantado ese velo de cosa juzgada. Primera problemática. Segunda problemática, la autonomía judicial. Y esa autonomía judicial ligada a la especialidad de cada área del derecho. Y es que los jueces, cuando toman decisiones en derecho, pues en efecto tienen una línea en la que actúan, un marco normativo en el que actúan. Supongamos el juez penal. Entonces el juez penal está aplicando derecho penal. ¿Qué ocurre cuando decimos o habilitamos la posibilidad de que otro juez de otra especialidad puede entrar a revisar o quizás a actuar sobre esa decisión que está profiriendo un funcionario judicial? Entonces, se presentan estas dos problemáticas y ambas fueron abordadas en la primera solución, lo que llamo yo la primera solución, establecida en la sentencia C-543 de 1993. Y bueno, ¿qué hace esta sentencia 543? Primero nos recoge esas problemáticas, nos hace un recorderis, de un recuento de esa cosa juzgada, de esa autonomía judicial, y después de establecer toda esa problemática tan grande, nos dice, pues bien, la acción de tutela contra providencia no va a ser de carácter general. La acción de tutela contra providencia es la excepción. La excepción porque de alguna manera esas decisiones judiciales están cubiertas de un manto o de una especie de creencia, así de que el funcionario actúa en derecho y en respeto de eso, de la Constitución política. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos de que la tutela contra providencia va a ser de carácter excepcionalísimo y únicamente procede frente a actuaciones de hecho. Ese término actuaciones de hecho fue como esa primera escala de la tutela contra providencia judicial que nos brinda esta sentencia ITO 543 de 1993. Vamos a ver que a lo largo de todo este trasegar del tiempo, hemos encontrado que la acción de tutela contra providencia ha tenido un desarrollo de carácter jurisprudencial. Eso nos lleva entonces que en una línea de tiempo que he podido elaborar aquí como de manera ilustrativa, podemos observar cómo se ejecutó ese avance en términos de hacer más garantista esa opción o esa acción constitucional de tutela y regularla en torno a esa excepcionalidad planteada. Podemos encontrar en este desarrollo jurisprudencial creado para ustedes que en primer lugar, tenemos la primera providencia, el primer fallo de tutela, la T006 de 1992, que para hacerles un recuento breve de este primer fallo, lo que hizo la Corte en este fallo fue decirle al juez que cuando conoce de un asunto en rango de tutela contra providencia, debe, en palabras coloquiales, quitarse esa toga de justicia ordinaria, quitarse esa toga de juez contencioso administrativo y ponerse la toga de la jurisdicción constitucional. Es decir, un juez perfectamente, un juez de naturaleza civil puede tomar una decisión de tutela contra providencia judicial sobre una decisión de un funcionario judicial que haya actuado en materia penal, porque el orden del debate o el orden del análisis no va a ser la naturaleza propia de ese ordenamiento singular, de ese ordenamiento particular, sino el respeto a los derechos fundamentales. Continuamos con el desarrollo, ya vimos cómo la 543 de 1993 nos da esa primera solución al conflicto entre cosa juzgada, autonomía judicial y nos plantea la posibilidad de la actuación de hecho como presupuesto para la procedencia de la tutela contra providencia. Luego continuamos en el tiempo con la T009 de 1993 que nos desarrolla un poco más ese concepto de vía de hecho y nos habla de que estamos en presencia de una vía de hecho judicial
cuando el funcionario, cuando la decisión más bien carece de un fundamento jurídico y se torna caprichosa, y como consecuencia de esa actuación caprichosa o que obedece únicamente a la voluntad del funcionario judicial, pues entonces se vulneran derechos fundamentales. Continuamos en ese desarrollo y para hacer ese breve recuento vemos que en el trasegar del tiempo, en la T231 de 1994 ya se empieza a hablar de causales, ya se empieza a hablar de defectos, se menciona de manera inicial 4 defectos, el orgánico, el sustantivo, procedimental y el fáctico. Luego pasamos a la T441 de 2003, continuamos en la ampliación de las causales. Finalmente, en la T774 de 2004 se marca un stop, por decirlo de alguna manera, porque se realiza un ajuste terminológico. ¿Y qué nos dicen en esta sentencia? En este fallo, realmente el trasegar jurisprudencial hasta este punto ya nos ha dotado de unas causales. Por ende, debemos generar ese ajuste terminológico y ya no debemos hablar de tutela por vía de hecho, sino de acción de tutela contra providencia judicial en el marco de unas causales de procedibilidad. Finalmente, la C590 de 2005 es aquella sentencia que nos recoge todas esas causales de carácter general y de carácter especial que nos van a dotar del conocimiento suficiente para poder accionar de manera adecuada la acción de tutela contra providencia. Continuamos con otras 3 sentencias, básicamente estas últimas profundizan en algunos defectos, en defecto fáctico. La de 2018 nos habla particularmente de la posibilidad de una acción, o sea, estudia o recoge ese tema de la acción de tutela contra tutela, pues en principio vamos a ver que ese es un presupuesto de procedibilidad, que no procede una acción de tutela contra una decisión de tutela. Bueno, en ese orden secuencial vamos a llegar al segundo segmento, las causales. Y las causales son la solución actual que tenemos a esa problemática inicialmente planteada. Retomando entonces, sabemos que la acción de tutela contra providencia es de carácter excepcional y nos ha dicho la Corte que únicamente podemos ejercitarla, puede ejercerse esa acción cuando estemos en el marco de unas causales generales de procedibilidad que deben ser concurrentes y adicionalmente una causal especial de procedibilidad que generalmente, o sea, nos habla ya en materia del amparo del derecho. Veamos entonces las causales generales de procedibilidad. Cuando hablamos de estas causales tenemos alrededor de 7 causales. La primera es la relevancia constitucional y es que en el marco de una acción de tutela se debe tener esa vulneración de un derecho fundamental, es decir, debe existir una conexidad entre la acción que estoy planteando y la posible vulneración o afectación de un derecho fundamental para que dicha acción o para que dicho hecho constitutivo tenga relevancia constitucional. En segundo lugar, como segundo presupuesto, tenemos el agotamiento de los medios dentro del proceso ordinario. Esto va ligado al presupuesto, a la característica de la acción de tutela, y es que esta es subsidiaria. La acción de tutela de ninguna manera se puede ver como una opción alternativa a lo que estamos decidiendo en un proceso. Entonces, supongamos que estamos en sede de medida de aseguramiento, ya vamos a analizar los defectos especiales, pero supongamos que no estamos de acuerdo con la decisión proferida en primera instancia por el funcionario judicial porque la misma, digamos, tiene un defecto sustantivo, un defecto fáctico. Supuso un hecho para la toma de la decisión que no tenía un sustento probatorio. Y entonces en ese momento el abogado va a decir, o apelo o me voy con tutela contra providencia, contra esta providencia. Pues la Corte nos ha dicho que no. Usted debe apelar, debe ejercer esos recursos o esos medios ordinarios de control que tiene dentro del proceso para efectos de proteger el derecho fundamental y si agotando todos esos medios no hay otro camino, de manera subsidiaria se presenta esta acción de tutela para controlar esas decisiones judiciales y esa efectivización de los derechos fundamentales. La excepción a este agotamiento de medios se da cuando exista una posibilidad de un perjuicio o cuando se avisore un perjuicio irremediable. En este caso, la tutela procedería como un medio transitorio de protección mientras los medios ordinarios del proceso pues generan algún efecto.
El tercer presupuesto causal general es la inmediatez, y la inmediatez va ligada a que se interponga esa acción de tutela en un plazo razonable, un término razonable de acuerdo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en el marco de el tiempo que transcurra desde el momento de la vulneración del derecho y el momento en el que se instaure la acción constitucional. Esto busca realmente salvaguardar ese principio de seguridad jurídica, es decir, que no quede supeditada las decisiones judiciales en el tiempo, dentro de los años, a que en algún momento se pueda levantar ese velo de cosa juzgada y hablar entonces de una tutela contra providencia. Otro presupuesto que encontramos es que se debe identificar dentro de la acción de tutela cuál es el hecho constitutivo de la vulneración y cuál es el derecho vulnerado. Y en efecto, esto va conectado, lo puse en dos líneas, pero realmente es un solo presupuesto, va conectado a la necesidad de alegar dentro del proceso esa vulneración del derecho. Tenemos otras dos causales generales y es, primera, que no se trate de sentencia de tutela, es decir, no procede la acción de tutela contra providencias o sentencias de tutela, y en segundo lugar, que cuando se trate de irregularidades procesales, las mismas sean decisivas en el proceso. Pasamos entonces a hablar del segundo segmento. Y recordando entonces decimos, necesitamos la concurrencia de todas las causales generales. Necesitamos que las causales generales, casi que como requisito de forma, de procedencia, se conjuguen todas en la acción. Y una vez se cumplan esas primeras causales, pues tenemos que ya pasaríamos a adecuar ese hecho vulneratorio en un defecto. Las causales especiales de procedibilidad van más ligadas a esa posibilidad de amparo del derecho fundamental que consideramos vulnerado y se circunscriben en unos defectos o yerros cometidos por el funcionario judicial en torno a la decisión que ha tomado y que es la decisión accionada. En ese orden de ideas tenemos que el primer defecto es el defecto orgánico, que este defecto orgánico se puede presentar, o se presenta más bien, cuando el funcionario que toma la decisión o que profiere esa providencia carece de la competencia requerida, la competencia del área para proferir esa decisión. El segundo defecto es el defecto procedimental, que se genera cuando se surta la actuación al margen del proceso establecido y que esa actuación al margen del proceso pues tenga una influencia directa en la decisión adoptada. Adicional a ello también cuando hablemos de omitir, cuando el funcionario judicial omita dentro del procedimiento fases necesarias y fases que de alguna manera pueden degenerar en la vulneración de un derecho fundamental. Otra vía de este defecto procedimental es la llamada exceso ritual manifiesto, y es quizás algo un poco contrario, y es cuando por el exceso de formalismos dentro del proceso, el funcionario judicial lo que hace es anular derechos fundamentales. Continuamos con el tercer defecto, el defecto por error inducido. Este defecto por error inducido se presenta cuando la decisión accionada ha sido producto de un engaño cometido por un tercero al funcionario judicial. Y producto de ese engaño se ha tomado una decisión que afecta derechos fundamentales. Otro defecto es el defecto por falta de motivación, y es que la legitimidad de las decisiones o de las providencias judiciales gira en torno precisamente a ese fundamento fáctico y jurídico que consagran dentro o que contienen esas providencias judiciales, de tal manera que si una decisión judicial, si una providencia carece de fundamento fáctico, de fundamento jurídico, pues estaríamos en presencia de un defecto por falta de motivación. Ahora bien, otro defecto es el defecto por apartarse del precedente establecido, y se presenta cuando las decisiones judiciales desconocen esas providencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, en materia del alcance de derechos fundamentales, y en ese sentido lo que hacen es limitar ese alcance ya establecido por la Corte Constitucional como intérprete y garante de nuestra Constitución. Tenemos una última causal en esta recopilación rápida y es la violación directa, que considero es una causal abierta porque permite realmente demostrar en la acción de tutela que ha habido una violación flagrante de un derecho fundamental sin que sea estrictamente necesario circunscribirla a uno de los defectos específicos que hemos observado.
Nos faltan dos defectos y los dejo aparte porque son quizás los defectos de mayor ocurrencia y nos sirven para ilustrar de alguna manera la incidencia que puede tener, ya de una vez conectando con la tercera fase o el tercer segmento de esta charla, la aplicación que puede tener en el proceso penal. Tenemos el defecto sustantivo. El defecto sustantivo se genera cuando el funcionario judicial o bien se aparta de la norma o aplica una norma inadecuada para el caso concreto o comete un yerro de interpretación. Todos esos escenarios que vulneren derechos fundamentales. La sentencia SU 632 de 2017 nos hace una especie de recopilación de escenarios en los cuales podemos observar con mayor claridad el defecto sustantivo y nos dice, bueno, en estos casos, en estos escenarios, podríamos hablar de defecto sustantivo. El primer escenario es carencia absoluta de fundamento jurídico. ¿Y cuándo hablamos de carencia absoluta de fundamento jurídico? Pues básicamente cuando el juez que profiera la providencia, emplee para la misma como sustento una norma o bien inexistente o bien inconstitucional o bien una norma que sea inaplicable a ese caso concreto. Pasamos al segundo escenario, cuando haya una ausencia de interpretación sistemática, cuando ella sea necesaria, y precisamente esto se da cuando podemos vislumbrarlo como en una especie de ejemplo, cuando los funcionarios requieren para abordar determinado tópico, determinada materia, una conjugación de normas en torno a la misma, supongamos medida de aseguramiento, y lo que hacen es apartarse de la interpretación sistemática de todos esos artículos que nos regulan medida de aseguramiento para concluir cosas como, por ejemplo, que se me ocurre que el artículo 315 que nos consagra medidas no privativas únicamente procede para los delitos establecidos en ese artículo 315. Eso es un error en la interpretación sistemática porque de ese tipo de interpretación podemos colegir que lo que nos dice ese artículo 315 realmente es que si bien las no privativas proceden para todos los delitos, en esos casos concretos de los delitos establecidos ahí, pues solamente procederían ese tipo de medidas, pero eso no excluye la posibilidad de que queden habilitadas para cualquier otro tipo de delitos. Un tercer caso, un tercer escenario, es el de incongruencia entre fundamento jurídico y decisión. No sé si de pronto les ha ocurrido que empieza el juez a tomar la decisión, empieza por la motivación y nos deja para el final el resuelve, la decisión como tal, y entonces comienza hablándonos de la excepcionalidad de la privación de la libertad, seguimos en medida de aseguramiento, excepcionalidad de privación de la libertad, nos habla del derecho de la libertad como un derecho fundamental, luego nos trae inclusive reglas de Tokio y nosotros por dentro, pues como defensores, obviamente decimos, pues bien, en caso de que imponga, me impone una no privativa y sigue con este recuento garantista, pero al final la decisión es imponer medida intramural. En ese caso estaríamos precisamente en un escenario de incongruencia entre ese fundamento jurídico y la decisión que eventualmente nos habilitaría la posibilidad de alegar un defecto sustantivo en una acción contra la providencia judicial. Pasamos al cuarto escenario, que es cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales sin que sea necesario que esas normas ya hayan sido declaradas inconstitucionales por la Corte. Tenemos otro escenario por interpretación irrazonable de la norma, que se da cuando el funcionario judicial le da un alcance a la norma que ésta no tiene, o cuando el funcionario concede una interpretación a la norma que vulnera los postulados constitucionales. Ahora, el último escenario que tenemos para la causal especial de defecto sustantivo es cuando se aplica la norma desconociendo una sentencia con efectos erga omnes. Pasamos a otro defecto, otra causal especial, esta ya es la última, que es el defecto fáctico. Y la jurisprudencia de la Corte nos ha dicho que el defecto fáctico se debe trabajar en dos dimensiones, o tiene dos dimensiones, la dimensión negativa y la dimensión positiva. Cuando hablamos de dimensión negativa, bueno, y digamos en términos generales el defecto fáctico se refiere a la prueba, se refiere a la valoración de la prueba. Entonces, cuando hablamos de dimensión negativa, nos remitimos a aquellos escenarios en los que en la providencia el juez omita la valoración de un medio probatorio o niegue
ese medio o valore de forma arbitraria esa prueba. Y de esta manera da por no probado el hecho que se probaría con ese elemento. En la dimensión positiva, tenemos que también hay dos escenarios y es, en primer lugar, cuando el juez funda su decisión o fundamenta su decisión en la valoración de una prueba indebida, supongamos que se fundamente en la valoración de una prueba ilícita. O, en un segundo lugar, cuando se suponga un hecho sin sustento probatorio. Y para ejemplificar esta última, les voy a traer un caso que me llamó la atención y es el siguiente escenario. Hace poco tuve a un usuario en el sistema pues, de Defensoría Pública que es capturado. Él es mensajero y es capturado en una especie de requisa policial porque al interior del morral pues, de mensajería encuentran unos paqueticos muy bien armados, organizaditos, con unos sellos, con un signo pesos y al parecer un número que indica el precio del paquetico. Y los funcionarios de policía pues indagan un poco más y observan que esos paquetes tenían una sustancia vegetal similar a un estupefaciente. Pues en efecto, el ciudadano es capturado y ya en escenario de medida de aseguramiento les traigo a colación este ejemplo y es que en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento se hizo alusión a esa finalidad constitucional de peligro para la comunidad en virtud del numeral segundo del artículo 310 en la parte que dice probable vinculación con organizaciones criminales. Y esa probable vinculación con organizaciones criminales se sustentó en la hipótesis, ojo, en una hipótesis, de que si esta persona tenía esos paqueticos tan organizados en su morral, pues muy probablemente él hacía parte de una red compuesta por quien cultivaba esa materia prima, por quien la procesaba, por quien la empacaba, quien le ponía ese sellito que era como una marca, y luego finalmente él que era como de la cadena de distribución, y que en ese orden de ideas pues supondríamos que esta persona hace parte de una organización criminal. Pues esto es un ejemplo claro. Esto es un ejemplo claro de cómo suponer hechos sin sustento probatorio, pues a la hora de la verdad no existía mínimamente ni siquiera una denominación de esa organización de la que podía ser parte el ciudadano, tampoco existían elementos materiales probatorios que sustentaran que él pertenecía a una organización delincuencial. En caso de haberse aprobado ese sustento de medida de aseguramiento en la imposición de una, pues eventualmente nuevamente nos procedería por defecto fáctico en el escenario de la dimensión positiva una acción de tutela contra la providencia que hubiera aprobado, pero finalmente no se avaló ese sustento. Bueno, culminando estas causales y con estos pequeños ejemplos que hemos dado acerca de la viabilidad de aplicación de la tutela contra providencia en el ámbito del proceso penal, pues podemos hablar del alcance de esa tutela contra providencia de la siguiente forma, y es que dentro de nuestro proceso penal, es quizás, yo considero que uno de los procesos donde mayor limitación de derechos fundamentales se presenta. Y en ese escenario de limitación a derechos fundamentales, los abogados fungimos como esos garantes de alguna forma de que esa limitación sea legítima. Cuando la limitación transgreda los límites constitucionales establecidos, pues se convierte irremediablemente en ilegítima y es ahí donde procede nuestra acción de tutela como una herramienta de control a aquellas decisiones judiciales que por algún tipo de los defectos que acabamos de observar, pues transgredan esos parámetros de naturaleza constitucional. Como ejemplo práctico final les traigo este radicado del 956-21 de 2017, que me parece interesante porque incluso puede ser muy útil para el ejercicio del derecho penal y es en cuanto a la libertad por vencimiento de términos. Esto lo instauró un colega de la ciudad de Medellín, el doctor Juan Pablo Quintero, y para trasegar, digamos, en el sustento fáctico del fallo de tutela, establecemos que fue un escenario de una persona que se encontraba privada de la libertad por un porte ilegal de armas de uso privativo. Esta persona ya había cumplido ese plazo razonable, uno de esos plazos razonables establecidos en el artículo 317 para que procediera la libertad por vencimiento de términos, por lo cual se solicitó ante juez de control de garantías. Juez de garantías concede la libertad, pero la fiscalía apela, llega a juez de circuito y el juez de circuito toma una decisión interesante porque realizando un análisis o una interpretación de la norma de la ley 906, llega a la conclusión de revocar la decisión del juez de garantías porque los términos
de los términos para contabilizar la libertad por vencimiento de términos se deben contar en días hábiles, es decir, descontó de esa sumatoria de días aquellos días sábados, domingos, festivos. En ese orden de ideas, dado que eso era un recurso, desataba un recurso de apelación, pues la única vía que teníamos en esa instancia era tutela contra providencia, como lo acabamos de observar, es de carácter subsidiario. Y finalmente, a través de impugnación llega a la Corte y esta se pronuncia estableciendo que, en efecto, se configura un defecto sustantivo al interior de la decisión de este fallo que resolvió esa apelación, por cuanto los términos para cuestiones de libertad de que trata el artículo 317 se cuentan de manera ininterrumpida, es decir, días calendario. Y en tal sentido, pues la decisión lo que había realizado era una interpretación errónea. Entonces, esto es precisamente un ejemplo de cómo esa aplicación de la tutela contra providencia judicial en el marco del proceso penal nos permite efectivizar esos derechos fundamentales de los procesados. Pues bien, espero haber generado algunas inquietudes a raíz de esta charla y para concluir quiero traer una reflexión final extraída de la T006 de 1992, que fue, como les digo, nuestro primer fallo de tutela contra providencia, en la que nos dice la Corte que no hay democracia sin autodeterminación del pueblo, ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacia el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, ni respeto a los derechos fundamentales si su violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse. Y es precisamente en este punto donde se erige la acción de tutela contra providencia judicial como un mecanismo de control, de garantía de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias y espero haber generado algunas inquietudes en torno a esta acción y darles algunos fundamentos para que la misma pueda ser ejercida de manera responsable y nunca, esto sí, como reflexión también adicional, nunca pretender usar la acción de tutela contra providencia como una tercera instancia porque no es la naturaleza de la acción. Muchísimas gracias y a continuación entonces le doy paso a la doctora Caterine Meneses que va a continuar con otra parte de nuestra charla que les va a servir para profundizar también en los aspectos inicialmente planteados. Mil gracias. Bueno,